Dios. Amén. Gloria al Señor. Los dejo con mi pastora y pastor, que les van a compartir un momento. Gloria a Dios, los invito. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bendecidos para bendecir. Dios es demasiado bueno. En esta mañana, después de haberlo adorado, después de haberlo bendecido, tengo unos cortos anuncios. Recuerde que seguimos en nuestro 24/7, seguimos orando, seguimos clamando, ¿sí? Hemos visto milagros poderosos de parte de Dios, tanto financieros como físicos, como familiares. Bueno, pero esto es por la oración que usted hace y que yo hago. Amén. Entonces tenemos que seguir orando. También decirles que próximamente vamos a seguir con el proyecto de nuestra construcción. Vamos a echar el piso. Ya llevamos una gran ventaja porque tenemos ya los muros subidos. Vamos a echar el piso para comenzar nuestras celebraciones allá en el lugar que Dios nos ha regalado. Tenemos ya 50 bultos de cemento. Necesitamos que usted contribuya. Faltan 30 más y nos faltan 18 mallas electrosoldadas y 4, viajes de balasto de 6 metros. Creemos que va a ser posible y que vamos a hacer esto en más o menos unos 10 días, ¿sí? Para que usted se aliste en su casa, también venga a ayudarnos a bolear pala. Amén. Porque necesitamos hacer esto realidad, este proyecto, pero depende de usted y de mí, porque ya Dios hizo el resto, ya depende de nosotros. Amén. Entonces eso quería decirles y recordarles que el día miércoles 7 de la noche tenemos nuestra celebración. El día jueves, el clamor de mujeres a las 5 de la tarde, y tenemos también el próximo domingo 9 en punto de la mañana. Amén. Sin más preámbulo y sin nada más que decirle, usted, yo sé que quiere escuchar palabra de Dios, por eso está ahí conectado. Entonces tenemos a uno de nuestros líderes que más nos apoya aquí en la iglesia, y él tiene la poderosa palabra del Señor en esta mañana, nuestro hermano Gustavo, un hombre fiel que yo sé que Dios va a usar en esta mañana. Dios les bendiga, los dejo con mi hermano Gustavo y fuerte abrazo para todos, los amo mucho. Gloria al Señor, ¿no? El pastor, por esa bienvenida. Gloria a Dios. Mis hermanos, qué bendición. Para mí es más que una responsabilidad. Es un privilegio y una alegría que me hayan permitido, que me hayan dado el honor de compartirles en esta mañana palabra del Señor. Hace mucho que no lo hacía, les confieso, orando y pensando con el Señor qué comparto, qué predico, porque por todos estos tiempos de pandemia, por todos estos tiempos, hace mucho que no predicaba, digamos, delante de gente, y aunque no los estoy viendo, sé que todos están allí y van a escuchar y van a ver lo que yo voy a compartirles, y van a persuadirse de si lo que estoy diciendo viene del Señor. Van a mirar qué palabras dije equivocadas. Siempre que uno predica, uno está ahí con la expectativa de hablar bien para no equivocarse, porque uno sabe, y más ahora que todo va a quedar grabado. Si uno mete como una palabra que dicen para mis pastores, si uno mete tu maqueñada, entonces ahí queda grabado y ya después van para el repertorio, para la historia. Pero bueno, esas son cosas que suceden. Pero más allá de eso, es un gran privilegio y siento la gran responsabilidad de compartirles a ustedes esta palabra que el Señor quiso que yo les trajera. Amén. Creo fielmente, creo firmemente, eso sí, les digo con nervio y con todo, creo firmemente que lo que traigo hoy es palabra directamente del Señor. Con todas las dudas que pueda tener como hombre y los nervios de estar aquí frente a ustedes, pero creo que lo que les voy a traer es palabra del Señor, y es una palabra que es de bendición, trae un poco de exhortación también, pero va a ser de bendición para tu vida y para la mía. ¿Por qué lo digo? Porque cuando los que predican saben que antes de uno preparar y predicar una palabra, primero el Señor lo toca a uno, primero le habla a uno y después uno comparte de lo que el Señor ya le habló a uno. Es muy difícil que uno comparte una palabra
sin que el Señor le esté hablando esa misma palabra que uno va a predicar a uno mismo. Ustedes creen que de pronto mis pastores o pastores que ustedes ven en grandes púlpitos, ustedes creen que ellos nunca son exhortados por el Señor. Sí, mis hermanos, ellos todos como ovejas del Señor somos exhortados y somos traídos cuando de repente necesitamos ser un poquito sacudidos. Amén. En esta mañana voy a compartirles una palabra que espero que sea amena para ustedes, pero sobre todo espero que reciban de parte del Señor. La palabra que les voy a compartir en esta mañana le he titulado Seamos ovejas pastoreables. Usted que le gusta tomar apunte o que le gusta memorizar, el título de lo que les voy a compartir dice Seamos ovejas pastoreables. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso. Por eso el Señor me guiaba ahorita en las alabanzas, hablaban acerca del Señor es mi pastor, hablaban acerca de la guianza de nuestro Señor. Y de eso quiero hablar hoy, porque es muy importante y yo reflexionaba, voy a hacer una pequeña introducción, yo reflexionaba en el Señor de lo poderoso que es Él, del buen guía que es, de todas las pautas que hay en la palabra, del buen Dios que tenemos, del buen Maestro que tenemos. ¿Y por qué? Aún así, muchos de nosotros somos como esas ovejitas tan cabecilocas, como yo digo. A veces seguimos siendo, todos somos ovejas del Señor, pero en ocasiones somos como esas ovejitas difíciles de guiar, difíciles de orientar, pero todos estamos en el rebaño. Yo decía, pero nuestro Dios es poderoso, Él podría obligarnos a hacer las cosas, pero no, Él desea que nosotros seamos pastoreables, como les decía en el título, que nosotros aprendamos a ser pastoreables por Él. Y eso es algo que es un poco difícil de entender y con el tiempo uno se va dando cuenta cuando va caminando en el Señor, cuando nuestro hombre se va oponiendo y nuestros pensamientos se van oponiendo a los pensamientos del Señor. Entonces ahí es un poquito difícil de ser pastoreables, de ser guiables. Es difícil que seamos guiables cuando nosotros queremos hacer lo que queremos, cuando queremos hacer, como dicen vulgarmente, lo que nos viene en voluntad o lo que nos da la gana. Es muy difícil ser pastoreables así. Y vamos a dar una introducción a la palabra. Vamos a leer el texto en el que me voy a basar y el que el Señor me entregó para predicarles hoy. Está en Juan 10. Vamos a leer algunos versículos de este texto. Entonces vamos a hacer lectura. Busque ahí en su casa el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 20. Esa es la palabra en la que nos vamos a basar en lo que vamos a compartir en el día de hoy. Dice la palabra del Señor así, con la autoridad del Padre y la unción del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. De pronto usted está así mismo como los de ese momento. Estamos hablando de ovejas, todavía no hemos hablado del Señor. Ahí dice, Él les habló, pero ellos no entendieron lo que les decía. A partir del versículo siguiente, el Señor les explicó qué trataba de decirles. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Una vez más dice el Señor en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco
mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Dejémoslo hasta allí. Yo creo que fue más que claro lo que el Señor les quería decir en este texto. Que Él es la puerta, por Él entramos a través del Padre. Gloria a Dios. Antes de introducirme un poquito en la predicación, les voy a contar una pequeña anécdota de mi vida por la cual entiendo muy bien esta palabra. El Señor siempre me ha hablado muy bien a través de esta palabra y yo le voy a compartir el por qué yo la entiendo también. Porque pues, yo tuve el privilegio en un estudio que hice hace muchos años en el SENA. Yo tuve el privilegio de compartir con ovejas. O sea, yo estuve estudiando un curso acerca de técnico en producción animal. Entonces hubo un tiempo en que estuvimos estudiando las ovejas. Entonces, cuando estuve compartiendo tanto tiempo y trabajando en medio de las ovejas, hay muchas cosas que uno comprende de esta palabra y de lo que desea el Señor de nosotros. Entonces, a veces era risible porque yo estaba ahí trabajando y el Señor hablándome a mi vida de los errores que yo cometía. Y resulta que, aunque había muchas personas allí trabajando con las ovejas, les comento, solamente había uno de ellos que era el encargado. Allá le decían el encargado, pues para nosotros era el pastor. Él era el guía de esas ovejas. Y nosotros podíamos ser 10, 15 muchachos detrás de esas ovejas tratando de meterlas en el aprisco, que la palabra también dice, habla mucho sobre este ejemplo. Aunque habíamos muchos tratando de meterlas allí, él solamente necesitaba pararse en la entrada de la puerta y hacía un silbido especial que él tenía para las ovejas. Y él hacía ese silbido, se paraba en la puerta y abría la puerta y todas las ovejas estaban lejos. Y uno, a nomás empezaba a silbar, uno escuchaba que ellas empezaban a balar por allá lejos, ellas empezaban a chillar desde lo lejos y todas venían corriendo y entraban sin que nadie las arreara, sin que nadie las gritara. Él les hablaba y ellas entraban solitas por la puerta. Nosotros los muchachos que estábamos estudiando nos metíamos en un problema cuando él no estaba, porque nosotros tratábamos de guiarlas y muchos tratábamos de imitar el silbido que él hacía. Y ninguno de nosotros era capaz de imitar el silbido que él hacía, entonces no podíamos hacer entrar a las ovejas. Nos tocaba agarrar palos, agarrar telas y corretearlas hasta entrarlas, y eso era la labor por ahí de 1 a 2 horas tratando de entrar a esa cantidad de ovejas de corral. Cuando estaba el Señor, que les comento, él solamente se paraba ahí y silbaba y todas entraban solas. También otra cosa que pasaba en ese lugar, fuera del aprisco, fuera del corral, ellas tenían un lugar donde pastoreaban, donde ellas salían a comer su pastico y ellas estaban ahí dispersas, ya estaban todas dispersas. Y había un corral, habían unas rejas que a veces se le hacían hueco y constantemente uno tenía que estar allí en el trabajo cerrando esos huecos del corral porque si no ellas escapaban. Y si escapaba una oveja, las ovejas se escapan y se pierden. Cuando una oveja se sale del corral, donde están todas junticas, ellas no se quedan ahí llorando, sino que ellas van y deambulan y se pierden. Y entonces alguien tiene que ir a buscarlas y volverlas a entrar y volver a cerrar el corral donde estaba dañado para que ellas no se pierdan tanto. Gloria a Dios. Solamente con esta pequeña anécdota uno entiende mucho del Señor. Y uno entiende mucho de ese ejemplo que Él utiliza y por qué utiliza tanto las ovejas. Porque las ovejas, mi hermano, las ovejas son animales que son enseñables, son dóciles, son tranquilas y si se les coge desde pequeñas son enseñables. Ellas se les puede decir qué hacer, se les puede decir dónde comer, a ellas se les puede decir a dónde tienen que descansar, pero solamente alguien que se gane de verdad su confianza logra hacer eso. Y así deberíamos ser nosotros con el Señor. Gloria a Dios. Así deberíamos ser nosotros deberíamos ser enseñables, deberíamos ser guiables por el Señor, pero hay cosas en nosotros que no permiten hacer. Y yo quiero hablar de lo primero que nosotros tenemos que hacer con el Señor para poder ser guiados por nuestro pastor y es dejarnos encontrar. La palabra del Señor, cuando estábamos leyendo, por allá en un versículo adelantado decía que hay otras ovejas que no son de mi manada y que él tenía que ir a meterlas allí. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios y como ovejas del Señor es dejarnos encontrar. Y en este punto nos damos cuenta que muchos de nosotros en sí somos ovejas, pero muchos de nosotros no nos dejamos hallar por el Señor, no nos dejamos introducir en su rebaño.
¿Por qué? Porque en el rebaño del Señor hay normas. Porque en el rebaño del Señor hay unos estatutos que ya están establecidos desde hace mucho tiempo. Y muchos de nosotros queremos imponer nuestros propios estatutos, nuestras propias ideas. Entonces no nos dejamos introducir por el Señor directamente en su rebaño, donde Él nos pastoree, sino que queremos pastorearnos nosotros mismos. No queremos estar donde Él nos provea, donde Él nos alimente, sino que queremos alimentarnos a nuestra propia manera. No queremos esperar la provisión del pastor, sino que queremos buscar nuestra propia provisión. Y por eso es que a veces, cuando las ovejas también pastorean solitas, cuando ellas se vuelan, a veces muchas ovejas llegan enfermas al aprisco. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esas ovejas comen hierbas venenosas, comen cosas que no deberían comer, comen matas que les hacen daño en su estómago, porque el estómago de la oveja es delicado. Entonces, eso pasa muchas veces con usted y conmigo cuando no nos dejamos encontrar por el Señor, mi hermano. Cuando no nos dejamos hallar por el Señor, usted y yo estamos comiendo de lo que el Señor no nos mandó a comer. Y tengan en cuenta que le estoy hablando espiritualmente, ¿no? Estamos dejándonos llenar de información que el Señor no nos mandó a llenarnos. Estamos llenándonos de ideas que son contrarias al reino de Dios. Aún siendo cristianos, mi hermano. Aún estando congregando. Porque algo sí les digo y algo lo tengo claro por mi misma vida. Podemos estar en el rebaño del Señor, podemos estar dentro de la iglesia, podemos estar dentro de la congregación, pero aún muchos de nosotros nos negamos a ser ovejas del Señor. Y usted dirá, ¿cómo así? Entonces nadie es buen cristiano. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay muchas personas que están dentro del rebaño del Señor y no son ovejas, sino cabritos, como le dice la palabra. Cabecilocos, que no se dejan orientar, que son rebeldes a las ordenanzas del Señor, que si hay una ordenanza que dice que debemos de diezmar, entonces ellos dicen que no se debe hacer, y entonces no lo hacen porque él piensa, que yo sigo aquí congregándome, pero yo pienso que eso no está bien, y ese tipo de cosas, estando en el rebaño del Señor, estando dentro de su rebaño. Entonces de esa manera no nos permitimos a nosotros mismos que el Señor nos encuentre, que el Señor nos oriente. Y eso es algo preocupante, mis hermanos. Hay otra palabra también que yo creo que usted ha leído, y es que, porque hay una palabra que es la del trigo y la cizaña, perdón. Y usted la ha oído. Y uno se pregunta a veces, bueno, ¿y el Señor por qué permite, si hay tanta gente que Él sabe? Yo me he preguntado, si hay tanta gente que Él sabe que no se va a salvar, que hay tanta gente que Él sabe que está pecando, que tiene pecado oculto, ¿por qué el Señor permite que estén en medio de la congregación? ¿Por qué no los corta rápidamente? Y en esta palabra del buen pastor y también en la palabra del trigo y la cizaña, no entiende. El Señor deja crecer en medio de nosotros ovejas y cabritos. El Señor no nos va a cortar porque Él tiene esperanza de ti y de mí, mi hermano. Él tiene esperanza. Así mismo como el trigo y la cizaña, Él deja crecer la cizaña en el medio del trigo, como dice esta parábola. Pero va a llegar el día, mi hermano, y eso es donde usted y yo debemos temer como cristianos, como creyentes en Él. Va a llegar el día en que la cizaña va a ser separada del trigo. Va a llegar el día en que los cabritos van a ser separados de las ovejas, como dice la palabra. A la izquierda, una visión que tuvo también en San Mateo 25, dice que él veía, a la izquierda irán las ovejas y entrarán. Y por el otro lado irán los cabritos. Amén, perdón si me equivoco. Pero entonces lo que estoy diciendo es, en algún momento va a llegar el día en que vamos a ser separados. El Señor nos conoce y va a llegar el momento en que Él va a quitar lo que no es de lo que es. Amén, mi hermano. Por eso, gloria a Dios, es tan importante que usted y yo seamos sinceros con el Rey de Reyes, que usted tenga una vida de creyente sincera, que usted se deje guiar por el Señor, usted y yo, que permitamos que el Señor tome nuestra vida y que nos oriente verdaderamente. Y para eso, para poder llegar a eso, es necesario que usted y yo desarrollemos, esta es la palabra correcta, una relación estrecha con nuestro pastor, una relación estrecha con nuestro Dios, con nuestro Rey de Reyes. Y quiero que volvamos a leer allí, en el mismo texto donde estamos, en el versículo 14, dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Y si usted va más adelante al versículo 27, allí mismo en Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
y me siguen. Gloria a Dios, usted está escuchando esta palabra y yo también, y está hablando el Señor de una relación estrecha. Oyen mi voz, la conocen y la siguen. Así como lo que le contaba ahorita del encargado de las ovejas. Por mucho que nosotros tratamos de imitar el silbido que hacía el Señor el guía, ninguno de nosotros, por muy parecido que lo hiciera, lo hacía igual que él, y las ovejas no lo entendían como lo hacía él. Ninguno, por muy parecido que fuera. Y eso tiene que ver con lo que le estoy diciendo ahora, porque ese Señor desarrolló desde hace mucho tiempo una relación con esas ovejas. Ellas conocen cuando lo ven traer la comida, ellas conocen cuando ven que Él es el que las guía, que nunca las ha lastimado, que nunca las ha maltratado, que no tiene necesidad, que las quiere, que las consiente, que les quita la lana, que está pendiente de ellas. Ellas lo conocen. Ellas conocen que Él ha hecho todo eso por ellos. Y por eso nosotros también necesitamos desarrollar esa relación estrecha con nuestro pastor. Que lleguemos a ese punto, porque no es fácil, no es simplemente como está diciendo ahí la palabra, escucharla y que eso ya está hecho, no. Ay, el Señor es el pastor, oímos su voz y lo conocemos. O sea, eso no es como así de repente que ya todos, que uno escucha la voz de Dios y reconoce que es Dios. No es así de repente, no es como si nada. Es necesario que desarrollemos un vínculo especial con nuestro pastor. Y ahí es donde viene lo que siempre nos han dicho, que muchos de nosotros nos negamos a vivir. Esa relación con Dios, el tener una constancia en la oración, el tener una constancia en la lectura de la palabra para que Él nos hable. ¿Cómo más vamos a conocer a Dios, hermano? Es que no hay secretos, no es que alguien le diga, es que usted tiene que ir a esta iglesia, o que en esta iglesia no sentí a Dios y tengo que irme a la otra. Es que no hay algo especial, hay algo oculto, no. Una relación con Dios, usted la crea algo personal, usted la crea de una manera íntima, donde usted tenga un vínculo, donde hable con Dios, donde Él lo conozca a usted, aunque ya lo hace desde su nacimiento, pero que por su propia voz lo haga, y que ese vínculo también sea correspondido, donde usted lo escudriñe a través de la palabra, donde usted a través de la palabra conozca las intenciones de Dios, los deseos del Señor, la manera de pensar del Señor. Si muchos de nosotros tuviéramos más vínculo con el Señor a través de la palabra y de la oración, no haríamos tantas cosas que son contrarias a la misma palabra. Gloria a Dios. Porque muchas veces, como dice la palabra, nosotros perecemos es por falta de conocimiento. Muchos de nosotros nos meten en esos pensamientos es porque no escudriñamos, no investigamos de verdad cuáles son los pensamientos del Señor. ¿Qué es lo que el pastor, qué es lo que nuestro pastor de verdad desea que hagamos? Entonces por eso muchos de nosotros a veces somos como descarriaditos de la verdadera voluntad del Señor. Y el Señor, se lo digo hermano de todo corazón, el Señor anhela que tú y yo tengamos esa relación estrecha con Él, esa relación íntima con Él, para que podamos ser orientados. Sin una relación con el Señor, sin algo íntimo con el Señor, nunca vamos a poder ser orientados de verdad por Él. Porque por mucho que usted busque con otras personas, que usted busque consejo, si usted no tiene algo íntimo con el Señor y yo, nunca podremos ser verdaderamente orientados por el Señor. Porque nunca lo vamos a ver de verdad como nuestro pastor, como que Él es nuestra guía, sino que vamos a mantener con la mirada puesta en hombres. Y como usted le han dicho, y usted sabe de mucho tiempo, los hombres fallan, mi hermano. Usted pone la mirada en hombres y usted quiere ver a Dios a través de los hombres y siempre se enfoca, este hombre de Dios, él me predica, yo le entiendo. Si usted va a seguir siendo así, hermano, los hombres fallan. Se lo digo de corazón, y usted no está siendo pastoreado de verdad por el Rey de Reyes. Para usted ser guiado de verdad por el Señor, debe crear una relación estrecha con el Señor. Y después de crear esa relación, usted debe reconocer que la autoridad la tiene el Padre, que la autoridad viene de Él. O sea, reconocer que esa autoridad, que así como es guía, es autoridad. Y no una autoridad que sea ganada por maltrato y por ese miedo, sino por un temor de perderlo, por un temor porque lo amamos, y esa autoridad porque sabemos que es el Rey de Reyes. Amén. El Señor Jesucristo es, gloria a Dios, cuando estuvo aquí en la tierra demostró como hombre y también como Dios que tenía la autoridad. Yo sé que usted ha leído muchas palabras en la Biblia, en los evangelios, cuando el Señor dice yo soy, y cuando Jesucristo dice yo soy, está mostrando la autoridad que recibió del Padre. Si Él no supiera que era el Hijo de Dios,
Él no anduviera por ahí diciendo yo soy tal cosa. Y ahorita les voy a mencionar algunas de las cosas que dijo Jesucristo aquí en la tierra que Él era. Y yo no sé si usted a veces siente cuando personas dicen eso, no se siente tan fuerte como cuando Jesucristo dijo yo soy, porque tenía la autoridad dada por el Padre. Y así mismo usted y yo debemos reconocerle esa autoridad. Si Jesucristo en los evangelios dejó establecido y cuando Él vino dijo yo soy el buen pastor. Sí, porque tenía la autoridad y Él quería demostrarte a ti y a mí que tiene la autoridad para ser el buen pastor, el que tú y yo necesitamos, el que tú y yo de verdad necesitamos para ser guiados por esta vida cristiana. Él también dijo, yo soy la luz de este mundo, tenía la autoridad para decirlo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy, ¿sí? Y muchas otras que Él dijo con autoridad, porque tenía para decirlo. Y aún así muchos de nosotros queremos buscar esas cosas en otro lugar. Muchas veces queremos buscar esas guías en otro lugar. ¿O usted cree que si usted de verdad sintiera como yo soy la luz de este mundo, si usted de verdad sintiera que Jesús es esa luz de este mundo, no estaríamos buscando luz en otra parte, mi hermano? Si reconociéramos la autoridad de Cristo cuando Él dijo yo soy el buen pastor, entonces no estaríamos siendo pastoreados por unas ideas tan contrarias como las que vemos por ahí de vez en cuando, por hermanos que quieren venir a decir cosas que van contrarias a la fe. O no solamente hermanos, sino que a veces somos pastoreados por ideas del mundo, porque muchos de nosotros también compartimos con el mundo, porque el Señor también lo dijo cuando oró. El Señor Jesucristo dijo, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son de este mundo, pero no te pido que los saques. Estamos en el mundo, pero tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado por encima de este mundo y sistema de pecado. Gloria a Dios. Entonces el Señor no pidió que fuéramos sacados de este mundo, pero Él desea ser nuestro guía en este mundo. ¿Y qué pensamiento tenemos muchos cristianos a veces? Pensamientos que no son de la Biblia, pensamientos que no son de Dios, pensamientos como que no, es que si yo no desarrollo este proyecto, entonces el Señor no me provee. Es que si yo no trabajo, entonces yo no tuviera nada. Es que si yo no investigara y estudiara, yo no sabía todo lo que tengo en mi mente ahora. Es que yo soy muy inteligente, es que yo conozco mucho de la palabra del Señor. Es que yo he hecho muchos milagros, hermanos que a veces dicen. Es que yo he visto muchos milagros en mis manos, dicen algunos hermanos. Entonces son personas que están pastoreados por ellos mismos. O sea, quieren estar pastoreados solitos. Y como les decía ahorita mis hermanos en el ejemplo que yo viví personalmente, eso es peligroso, mi hermano, porque usted está llenando su mente de cosas que no vienen del Señor, de cosas que no vienen del reino de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Yo no creo que haya una palabra más clara que esa. Gloria al Señor. Yo no creo que haya algo más claro que lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Él anhela ser tu pastor. Él anhela ser mi pastor. Él anhela que nosotros nos dejemos guiar. Y anhela que nosotros reconozcamos que Él tiene la autoridad. Y sentir esa autoridad de parte de Jesucristo. Porque si muchos de nosotros reconociéramos que Él tiene la autoridad, no andaríamos por ahí buscando voces extrañas. Quiero que volvamos otra vez ahí a Juan 10. Ahí donde estábamos en el versículo 14. Gloria a Dios. Un poquito más adelantico. Dice la palabra allí en el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Gloria a Dios. El Señor entregó su vida porque Él anhelaba con eso cumplir ese mandato de ser el buen pastor, el que ponía su vida por las ovejas, como la dijo en esta parábola. También muchos de nosotros dejamos que otras cosas nos pastoreen porque escuchamos voces extrañas. Como decía también al principio de esta parábola, decía,
Él es la puerta y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Pero si viene otro, entonces sus ovejas no lo van a escuchar. Gloria a Dios. Y yo recuerdo un pasaje en la palabra, por allá en el Génesis, cuando estaban Abraham con su sobrino Lot, cuando ellos convivían juntos, que dice la palabra que hubo un momento en que tenían tantas propiedades que hubo discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Entonces se tuvieron que separar Abraham y Lot. Yo creo que usted recuerda la historia y dice la palabra que Lot quiso ser, pues en mis palabras, Lot quiso ser más agalludo y coger la mejor tierra para él, pero Dios le dijo a Abraham que mirara al este, al oriente, al sur y al norte y todo lo que veía, que todo eso iba a ser la posesión que él le iba a dar a Abraham, y desde ahí comienza la promesa de la tierra prometida. Pero me voy a enfocar en una parte de esta historia, es sobre lo que estamos hablando. Ellos estaban juntos, dice la palabra, llegaron a tener tantas posesiones que ellos pastoreaban juntos, tenían muchos pastores, o sea, ellos tenían muchas ovejas y muchas cabras, dice la palabra, y tenían muchos pastores, tanto de Lot como de Abraham. Y es tan tremendo que Dios le dice que se separen y los pastores y todas las ovejas estaban juntas. O sea, es curioso. Todas las ovejas estaban juntas, pero cuando Lot se va a ir, supongo yo, la palabra dice que ellos se separaron, que cogió sus ovejas y su familia, y Abraham cogió sus ovejas y su familia. Y todas estaban juntas y cada una de las ovejas conocía de qué rebaño era, si era del rebaño de Lot o de Abraham. Porque aunque hubo discusión entre los pastores de ellos, pero las ovejas sabían a qué pastor pertenecían. Cuando Lot se fue por su lado, los pastores de Lot se fueron con sus ovejas, con las ovejas que eran de ellos. Y los de Abraham se fueron con las ovejas que eran de Abraham. Y eso es algo que solamente lo hace porque las ovejas saben a dónde pertenecen, mi hermano, porque todas las ovejas son iguales. Yo no creo que cuando decía la palabra que ellos tenían una cantidad de posesiones y de ovejas, entonces cada uno conociera, esta oveja es mía, esta es mía, la que tiene un poquitico más de lana, la que tiene la oreja cortadita, la cieguita, la tuerta. Entonces, en medio de miles, que la palabra decía que las posesiones de ellos eran muchas, en medio de miles de ovejas, yo no creo que cada uno conociera cuáles eran de cada cual. Pero cada pastor no hacía sino llamar a las que eran suyas, y aunque estuvieran juntas, cada uno se fue con las que eran suyas, cuando tuvieron que separarse. ¿Sí? Porque ellas conocían de quién eran y hacia dónde iban, de quién era su pastor. Y eso es algo que nosotros también deberíamos saber vivir en nuestra vida, reconocer quién es nuestro pastor, reconocer de dónde fuimos llamados, reconocer quién nos llamó, quién es el que nos ha alimentado, quién es el que nos ha cuidado, nuestro pastor, y dejarnos guiar. Y cuando reconozcamos esa autoridad del Señor, vamos a poder ser guiados por el Rey de Reyes. Amén. Es emocionante saber que tenemos un Dios tan grande y tan bonito y que desea guiarnos, desea ser nuestro pastor, desea ser nuestra orientación por la vida, para que no andemos por ahí como cabritos rebeldes que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, para que no andemos con esos cuestionamientos en la vida, como muchos de nosotros a veces nos encontramos con esas encrucijadas cuando uno dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Ya no sé qué hacer, ¿qué más hago? O cuando uno se encuentra con cosas que tienen que ser inmediatas, decisiones. Yo sé que usted y yo hemos enfrentado decisiones así inmediatas, que lo que usted haga puede cometer un error, o lo que usted haga le puede acarrear una bendición. Pero si somos pastoreados por el Señor en esas decisiones, el Señor te va a guiar, mi hermano. El Señor nos va a guiar. Cuando usted crea que tiene que salir de un lugar y el Señor le está diciendo que no, que resista, en su propia carne usted saldría. Pero si el Señor te dice que resista, entonces ahí está la voz de tu pastor. Ahí está la voz de tu guía, de tu Señor, el que te quiere de verdad en el buen camino. Amén, gloria a Dios. Esa era la palabra que les quería compartir, mi hermano. Seamos ovejas pastoreables. Juan 10, que usted lo pueda leer detenidamente, que usted se permita a sí mismo ser pastoreable, ser guiable. Hermano, cuando usted vea un huequito en el corral, no se salga. Cuando usted vea que hay espacio para salirse, en estos tiempos de cuarentena se abrió el corral, digámoslo de alguna manera. En estos tiempos de cuarentena el corral se abrió y cada cual decidió si quería salirse o si quería quedarse en el rebaño del Señor, porque cada uno lo está haciendo por su lado. Entonces cada cual decidió en dónde quería estar. Pero usted y yo somos de los que permanecemos. El corral está abierto, pero nuestro pastor está en la puerta. Amén.
Usted puede olvidarse de cualquier cosa que yo le he dicho en esta mañana, pero el corral del rebaño del Señor se abrió y tu pastor está en la puerta y te está llamando. No te olvides que tu pastor te está llamando, oye su voz y síguelo. Si tú eres oveja pastoreada por el Señor, sigue al Señor y no te apartes del rebaño. Porque si te apartan, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, pero si estamos dentro del rebaño del Señor, vamos a ser cuidados y pastoreados por el Señor. ¡Qué bendición! Amén. Hermanos, les bendigo de corazón y glorifico al Señor por permitirme compartir esta palabra. Deseo que cada familia ahí donde está haya podido recibir algo del Señor de parte de lo que he podido compartir en esta mañana. Qué alegría, recuerden todo lo que nos dijo nuestro pastor, recuerden el proyecto en el que estamos, ya prontamente congregándonos en nuestro templo, el que el Señor nos ha entregado. Póngase la mano en el considere, como dice nuestro pastor, esto es de todos, no solamente de ellos, hay gente que está sembrando, pero pongámonos la manito todos, porque en algún momento cuando tengamos nuestra congregación con el pisito ya hecho, usted va a poder decir, esta esquinita aquí la hicieron con los bultos que yo puse. Este pisito está firme y no se ha tarjado porque yo puse la malla. Usted va a poder decir, tal cosa se ha hecho porque yo puse aquí. Ay, ahí está el balastro que yo puse. Gloria a Dios, porque es de todos. Amén. Todos somos partícipes. Recuerde también todos los servicios que seguimos compartiendo a través de este medio, hermano. No se lo pierda, no se lo vea después. Trate de estar en vivo, que es una bendición para la iglesia de Cristo y para nuestros pastores. Sentir que ustedes están ahí. Muchas veces no es importante, pero uno ve los números y uno se alegra no solamente de los números, sino que nosotros estamos revisando. Cuando uno ve los números, uno ve quiénes están y uno dice, ay, ahí está tal familia estuvo viéndonos en vivo, tal familia estuvo compartiendo con nosotros, tal familia compartió, y uno se alegra porque ustedes son los amados del Señor y también del corazón de nuestros pastores. Gloria a Dios. Me despido, les bendigo en el nombre de Jesús, nos vemos el próximo miércoles, recuerde a las 7 de la noche.